Conferencia de Pathwork número 122, la autoplenitud a través de la autorrealización como hombre o mujer, grabado por Andrea Scuderi. Saludos, mis queridísimos amigos. Dios los bendiga a todos ustedes. Bendita sea esta hora. Para vivir en plenitud, uno tiene que estar pleno. La autoplenitud o autorrealización sucede en muchos niveles de profundidad, en muchas áreas y aspectos también. Para poder realizarse uno mismo, uno tiene que encontrar una vocación esencial y desarrollarla. Crecer en y a través de ella, cultivándola en todos los aspectos posibles. Para poder llegar a la autorrealización, se necesita encontrar y desarrollar los propios potenciales y las cualidades, tanto de uno mismo como las de todo el género humano, mismas con las que fundamentalmente está dotado cada uno de los seres vivientes. Se requiere también desarrollar e integrar dentro de la personalidad lo que está libre de obstrucciones. Para poder lograr todo esto, es esencial encontrar y eliminar lo que de hecho obstruye y es destructivo. Todo esto, como ustedes ya saben, significa autorrealización. Aquel que se realiza a sí mismo contribuye con algo a la vida y la enriquece, no tanto por sus habilidades vocacionales, sino a través de su contacto con los humanos, a través de su habilidad de relacionarse con los otros y a través de tener contactos productivos con su prójimo. Por medio del autodesarrollo se impide la caída y cuando el miedo a uno mismo y el de uno en conexión con los otros se desvanece, entonces se vuelve posible la verdadera relación entre todos los seres humanos. La autorrealización también significa algo mucho más específico. La humanidad consiste en hombres y mujeres. Un ser humano no puede realizarse a sí mismo si él o ella no se realiza en su masculinidad o femineidad. Esta debería de ser la meta principal de donde todo lo demás se deriva y conecta, ya sea directa o indirectamente, y hoy en la noche vamos a hablar acerca de este tema un poco más en detalle. Estas conferencias están destinadas predominantemente a esos amigos que siguen este camino de autodesarrollo intensivo. Las conferencias afectan todas estas áreas que no están accesibles a menos que se tome este camino. Por lo tanto, muchos de mis amigos sienten tanto un eco interno como un entendimiento de que estas palabras van más allá de solo una mera comprensión intelectual o teórica del asunto. Algunas veces esta comprensión llega poco tiempo después, cuando las capas de conciencia necesarias se liberan. Sin embargo, todos los que de hecho trabajan en el Path pueden, tarde o temprano, hacer uso de estas conferencias de una manera totalmente distinta a aquellos amigos que solo se limitan a leerlas y escucharlas. Esta diferencia es real y clara, pero solo puede ser comprobado cuando se conoce ambas formas de comprensión. Cuando falta la experiencia interna de la verdad a causa de que el autodesarrollo en su forma vital no es practicado, estas conferencias se vuelven ya sea interesantes o un material autoevidente
o una teoría inalcanzable. Cuando las conferencias afectan internamente al ser, se convierten en una experiencia provechosa que permite trascender más allá de ustedes mismos y entender sus problemas de una manera mucho más profunda. La autoexploración hace evidente que nuevas capas de su psique se vuelven accesibles a su conciencia. Las conferencias están dirigidas precisamente a estas capas conforme vayan aflorando. Ningún camino de autorrealización puede existir si no trae a la luz una actitud hacia la propia femineidad o masculinidad respectivamente, así como el propio acercamiento y actitud hacia el sexo opuesto. Mucho del camino será en vano si la persona quiere darle la vuelta a este tema esperando poder evitarlo por parecerle desagradable y, por lo tanto, hará caso omiso de las señas más obvias que surjan de su psique. Cuanto más grande sea la resistencia a enfrentar abiertamente un problema, más vital se vuelve el tener que enfrentarlo. Ya todos ustedes lo saben bien. Bastante trabajo se ha hecho a este respecto en sus sesiones privadas y hemos ya discutido este tema repetidamente en otras conferencias previas desde muchos ángulos, pero es muy importante que vuelva a hablarse de esto nuevamente. Todos ustedes ya saben este factor común de que todos los seres humanos poseen ambas características, tanto femeninas como masculinas, aunque, de hecho, existe todavía mucha falta de claridad y mucha confusión con respecto a este tema, tanto entre mis amigos como entre la mayoría de los seres humanos. Hay algunos cuantos quienes tienen conceptos conscientes que son bastante razonables y veraces, pero inconscientemente casi todos los seres humanos abrigan algunas ideas distorsionadas con respecto a este tema. Estos conceptos distorsionados crean miedo hacia el sexo opuesto y miedo del propio funcionamiento del sexo en el que uno nació. Esos miedos son, por lo regular, una barrera que previene la relación con el sexo opuesto, cuando de hecho el relacionarse es de los más importantes aspectos de la autorrealización. El relacionarse con otros seres humanos es siempre una indicación de la propia libertad interna e integración. La relación entre los sexos, que es la forma más intensa de la comunicación humana, está por lo tanto mucho más influenciada por el conflicto interno y la lucha. Cuando existe una barrera hacia el sexo opuesto, una barrera similar debe existir evidentemente hacia uno mismo, de acuerdo al propio sexo. Cuando el hombre pelea en contra de su propia masculinidad y está confundido por ella, eso crea en él una barrera que lo hará pelear en contra de la mujer. Definitivamente, lo mismo aplica a la mujer. Viejos conceptos equivocados que se pasan de una generación a la siguiente tienen trágicas influencias sobre la humanidad, particularmente en este respecto. La gente, consciente o inconscientemente, invierte los hechos a los opuestos exactos. Y todo lo que es saludable, constructivo y bueno aparece como no deseable y viceversa.
De aquí que la actitud hacia ellos mismos en este respecto esté distorsionada y el sistema completo de valores de uno sufra por reflejos poco realistas. Para ser más específico, si el impulso hacia la unión se experimenta a priori como algo equivocado, se vuelve inevitable tanto desanimar el esfuerzo saludable del alma y empezar a estar confundido acerca de ello, como el sentir las tendencias de separación y aislamiento como si fueran más maduras y constructivas. Por lo tanto, uno teme los impulsos naturales hacia la unión. Uno teme al ser mismo que los produce y como una protección crea una barrera hacia el sexo opuesto. Esto no solo separa al hombre de la mujer, sino divide la gran fuerza cósmica dentro de sí misma, cariño y deseo procreador. Cuando los seres humanos experimentan, a pesar de qué tan consciente pueda ser la fuerza sexual como algo malo, temerán a su propio sexo y se temerán a sí mismos como hombres o como mujeres y por lo tanto desconfiarán de ellos mismos en este respecto. Nunca podrán permitirse ser libres y espontáneos, pues constantemente estarán refrenándose y manteniéndose a sí mismos a raya. ¿Cómo puede ser desencadenado el verdadero crecimiento global con esa clase de timidez interna y falta de libertad? ¿Cómo puede el espíritu surgir hacia adelante en armonía con el flujo cósmico? ¿Cómo puede una entidad aprender el amor total que no conoce barreras? El universo procura la unión en cualquier aspecto posible. Todas las fuerzas de la naturaleza y todas las fuerzas en el ser humano tienden hacia la unión y nuevamente en todos los niveles del ser. Cuando existe error y ceguera, el miedo entra en juego y consecuentemente este flujo universal se para y la evolución se interrumpe. Uno de los trágicos conflictos humanos es el hecho de que los seres humanos anhelan desesperadamente su realización como hombres o como mujeres con sus parejas y de la misma manera desesperadamente huyen de ellas con un miedo irracional. Este miedo no necesita existir y de hecho no existiría si este trágico conflicto no existiera. Es como si la naturaleza mostrara constantemente que la felicidad de la autorrealización es una parte de la vida misma que no puede ser negada, que no debe ser aplastada. Pero la humanidad, en su ceguera y falsa modestia, no entiende. Es más, malinterpreta esa bondadosa voz que la invita a seguir su destino de éxtasis y, con frecuencia, la adjudica a la tentación del diablo. Mientras la humanidad no pueda discriminar entre lo que es constructivo y destructivo, se verá siempre en un conflicto trágico e innecesario que obstruye su autorrealización. La vida habla tan claramente y el hombre, metido e impregnado en conceptos equivocados, no ve ni escucha. Por ejemplo, mis amigos en el Paz experimentan esto una y otra vez, siempre que tiene lugar una revelación o un conocimiento profundo
Una corriente de energía y fuerza nueva, alegría de vida, esperanza e iluminación se manifiestan. Y también específicamente el elemento erótico se manifiesta en esta experiencia de la fuerza vital. La fuerza erótica es una parte integral de la fuerza vital. Son inseparables. Por lo tanto, siempre que ganen conciencia de ustedes mismos, es como si un canal se abriera dentro de ustedes, sintonizándolos dentro de la fuerza dadora de vida. Y solo cuando la aprehensión y sospechas y los problemas viejos todavía no resueltos ocupen un lugar primordial una vez más, este canal se cerrará y nuevamente estarán separados. El estancamiento y la desesperanza gris se instalará otra vez, pero cuando ustedes se mueven dentro de la verdad, cuando se mantengan en la vida mediante el enfrentamiento de ustedes mismos, en ese grado estarán envueltos y permeados con esta fuerza vibrante y dadora de vida que no conoce barreras ni miedo. Cuando ustedes reflexionen sobre este fenómeno que todo el mundo en el paz puede experimentar, se darán cuenta que lo que se dice aquí es la verdad. Si la verdad genera eros y eros genera unión, y todas estas facetas hacen que el miedo, la inseguridad y la desconfianza desaparezcan, esto mismo muestra la unidad de la vida y prueba la falsedad de los conceptos que han engendrado la separación. Si ustedes verdaderamente meditan sobre este asunto, podrán por ustedes mismos, personalmente, ver algunos factores muy significativos. El mundo alberga muchas ideas falsas acerca de lo que es específicamente masculino y femenino, haciendo mucho más difícil vencer el miedo básico para trascenderse a uno mismo en el sexo opuesto. Cada sexo se siente injustamente puesto en ese lugar y resiente sus propias supuestas desventajas en competencia con las ventajas del sexo opuesto. Por lo mismo, secretamente, los hombres envidian a las mujeres por su posición privilegiada de no tener que luchar en la misma medida como el hombre lo tiene que hacer para sobrevivir, de que sus responsabilidades son más pesadas, de que su fracaso a ser exitoso es un indicativo más fidedigno de su fracaso personal y de que se espera de él mucho más. Las mujeres envidian a los hombres por su posición privilegiada de mucha más libertad y de ser reconocidos por el mundo como el sexo superior. Pero estas envidias y resentimientos son superficiales en comparación con el profundo miedo de perderse en uno mismo. Muchos de los calificativos entre los sexos son arbitrarios y poco realistas. Pero, por supuesto, hay algunos que sí son ciertos. Estos son completamente abrazados por la persona sana. En cuanto más sean abrazados, menos serán la barrera que separa al ser del propio rol sexual y consecuentemente más grande será la unión con el sexo opuesto. Esta falta de ansiedad, desconfianza y barreras pone un flujo saludable en movimiento, el cual provoca que la entidad salga de sí misma y sea capaz de una relación verdadera
que hace que las diferencias y los calificativos desaparezcan. En escasos momentos de éxtasis, esto puede ser experimentado aquí mismo, en esta vida en la Tierra. La desaparición de los calificativos no debe de ser confundido con la contraparte distorsionada, donde los hombres se vuelven femeninos y las mujeres masculinas. Cada verdad divina puede distorsionarse. Todos ustedes ya saben esto. Lo mismo pasa aquí. El miedo al propio sexo y por lo tanto al sexo opuesto estabiliza la diferencia por medio de disminuir la masculinidad y la femineidad, asumiendo así los rasgos y las características del sexo con el cual uno está en conflicto. Pero abrazarse a uno mismo como el sexo que uno representa y por consiguiente abrazar al sexo opuesto y por lo tanto ser más masculino o más femenina, unifica a través de la aceptación, de la comprensión, de la fuerza, del amor y de la verdad. Vamos a recapitular brevemente lo que ya fue dicho anteriormente en contextos diferentes. Una de las principales barreras del hombre en contra de su masculinidad es el miedo a entregarse. Le teme no solo a la pérdida de sí mismo, debido a la disciplina necesaria para el cumplimiento de sus responsabilidades, las cuales aparecen como una desventaja y un sacrificio, y por lo tanto la pérdida del ser en ese sentido. Sino también sus temores se deben al entregarse de lleno en una relación completa. En este sentido, parece que renuncia a la responsabilidad, lo cual se considera arriesgado. Por lo tanto, se confunde entre la disciplina y la habilidad de entregarse. Por el miedo y un concepto equivocado, se encuentra usando ambas de una manera equivocada. Se aferra a donde el entregarse sería armonioso y productivo y niega la disciplina y la autorresponsabilidad donde esto sería funcional para su autorrealización. Si uno está fuera de lugar, el balance interno completo se trastorna. En el grado en que un hombre aprenda a ser responsable por sí mismo, en el verdadero y profundo sentido de la palabra, en ese grado desaparecerá su miedo a la entrega. Por lo tanto, ambos al entregarse y el disciplinarse funcionan de una manera unificadora, mientras que la persona que está aislada detrás de sus barreras también practica ambas actividades internas, pero solo que al revés. Lo mismo se aplica a la mujer, pero desde un ángulo diferente. La mujer le teme a la aparente impotencia de entregarse y rendirse. Por lo mismo, ella anula su femineidad y al final termina más impotente y dependiente. Contra más control ejerza, más falsa será la disciplina que ella use para poder prevenir su pavor a la pérdida de sí misma, y más débil y dependiente se convertirá en otros aspectos de su personalidad, ya sea dependiente emocionalmente en la necesidad de ser excesivamente amada y aprobada, dependiente mentalmente para poder sobresalir por encima de otros, o también dependiente físicamente o materialmente. Sus habilidades como ser humano sufren a tal grado que llega hasta desanimarse y negar la función de su femineidad. Por lo tanto, ella también fluctúa entre la disciplina y el entregarse, ambos de manera equivocada y ambos prohibitivos de la autorrealización.
Cuando un hombre niega la responsabilidad, no solo en la parte vocacional o vida diaria, sino más específicamente en su vida emocional por miedo a una carga, se carga mucho más a sí mismo, mientras simultáneamente se aísla a sí mismo de todo lo que anhela su espíritu. Y cuando la mujer niega la aparente impotencia causada por su entrega, haciendo esfuerzos por mantener un control artificial y enfermo, se sentirá cada vez más impotente, mientras al mismo tiempo se aísla ella misma, perdiendo su propio destino. Porque así es la ley espiritual. Estando en salud, los dos aspectos primarios de disciplina y entrega, que pudieran muy bien estar bajo el término de prototipos de los aspectos masculino y femenino, existen en ambos sexos, aunque llegan de lados opuestos. Cuando el hombre acepta su responsabilidad completa en todos los niveles de su ser y con todo lo que esto implica, puede entonces entregarse sin peligro. Cuando una mujer no pelea su destino con miedo, orgullo y voluntarismo, ganará la fuerza e individualidad que le dará completa seguridad en ella misma. Se encontrará a sí misma perdiéndose a sí misma. Se perderá a sí mismo encontrándose a sí mismo. Y son ambos lo mismo. Cuando la disciplina y la entrega de uno mismo ocurre a través de la sabiduría, la verdad, la fuerza, la libertad y el amor, el resultado es unidad y autorrealización. Se establece la armonía con las fuerzas universales. La continua fuente de la fuerza de la vida se regenera y unifica todos los niveles de la personalidad. Cuando la disciplina y la propia entrega ocurre a través de la ceguera, de la debilidad, del miedo, de la falta de libertad interna y del error, el resultado será la separación y el estancamiento. Estos dos principios podrían ser vistos como las fuerzas cósmicas principales y motivadoras de la entidad humana. Todo depende de la manera como sean usadas. La desarmonía creada por el mal uso de estas fuerzas crea simultáneamente desasosiego y preocupación interna. Pero la profunda sabiduría que el alma no puede realizar por sí misma a su máximo potencial, pues se está omitiendo lo que está disponible para todos los seres, nunca podrá ser enteramente sofocada. Es solo una cuestión de entendimiento del mensaje interior. Estas palabras son, por supuesto, muy teóricas y abstractas. El solo leerlas u oírlas abre un concepto filosófico. Pero cuando ustedes se encuentran seriamente comprometidos con el pathwork, llenarán los espacios con experiencia profunda personal de cómo estas palabras se adaptan a ustedes, de qué manera y por qué. Muchos de mis amigos han hecho descubrimientos bastante importantes en este respecto. Los principios masculinos y femeninos, disciplina y fuerza versus rendirse a uno mismo y entrega, en el último análisis se encuentran y se vuelven uno, de manera tal que el uno se convierte en el otro y cada uno ayuda al otro a integrarse más completa y armoniosamente con el otro. A través de una fuerza saludable, una disciplina flexible, una autorresponsabilidad madura, la entidad se vuelve suficientemente fuerte para no temerle al rendirse a uno mismo y suficientemente sabia para no hacerlo indiscriminadamente. A través de una apertura y una superación saludable y relajada, la personalidad encuentra la fuerza
y la disciplina requerida para vivir productivamente en unión, a través de vivir autosuficientemente como individuo. El inicio para establecer este círculo benéfico de un constante flujo de movimiento entre los principios masculino y femenino tiene que crearse por medio de determinar en dónde existen los propios miedos específicos. Esto no es siempre fácil de lograr, pues están muy escondidos, se manifiestan muy sutilmente y a la vez muy claramente si comienzan a estar conscientes de ellos. Traten de indagar en qué medida y hasta qué punto ustedes resienten el rol de su propio sexo y por lo mismo evitan el contacto con el sexo opuesto. ¿Dónde creen ustedes que existen las injusticias que inconscientemente exageran para aferrarse a su yo y no tomar el riesgo del peligro de olvidarse de ustedes mismos? Este es un aspecto de mucho más fundamento que la sola rebelión superficial en contra de la injusticia sexual. Una vez que estén conscientes de ello, ustedes pueden verdaderamente examinar y superar este miedo obstructivo que los divide internamente. También pueden muy bien argumentar que está justificado mantenerse a la defensiva. ¿Que no hay suficiente gente en el mundo que lo que quiere es tomar ventaja del amor de uno y de las propias necesidades de amar y ser amado? El olvidarse de uno mismo no crea necesidades más fuertes que podrían ser frustradas. ¿No significa esto un dolor mucho más intenso cuando el rechazo ocurre? La respuesta a la primera pregunta es sí. Es verdad que hay mucha gente demasiado infantil y egoísta para no abusar de la apertura y soltura de alguien si esto último ocurre de una manera ciega y con un espíritu de ilusión. La respuesta para las otras dos preguntas es no. Involucrarse saludablemente no conlleva más dolor que el aislamiento. Satisfacer las necesidades de uno solo parcialmente no las hace más imperiosas que cuando son negadas todas al mismo tiempo. Sin embargo, existe una clave infalible para este problema que cuando se usa termina con el conflicto. Esto hace posible utilizar la sabiduría prudentemente, no teniendo que aferrarse a uno mismo y así reprimir las mejores cualidades y fuerzas expresivas. Una vez que encuentras y usas esta clave, tu vida cambiará drásticamente. La clave es el deseo de ver la realidad aun cuando no sea bienvenida por ustedes. En la última conferencia discutimos sobre el tema de las necesidades y continuamos desde ahí, uniendo estos dos temas. Si ustedes no están conscientes de sus necesidades, la intensidad con que éstas se presentan por haberlas dejado a un lado hace que esta ceguera los haga igualmente ciegos hacia otra gente alrededor de ustedes, que se supone tienen que satisfacer sus necesidades. Esta clave no representa una proeza insalvable. Tiene que ver mucho con la realidad de qué tan posible sea utilizarla. Ser consciente tanto de las necesidades de uno como de su dirección original y su fuerza lo lleva directamente a darse cuenta de qué tanto los otros son capaces o están dispuestos a llenarlas. Si pueden ustedes enfrentar estos hechos, primero estando dispuestos a soportar la frustración de su voluntad, sabiduría y percepción de la verdad, que son por siempre sus luces guiadoras, que les muestran
qué tan razonable y productivo puede ser en ciertas situaciones tener expectativas y por consiguiente entregarse. Existen básicamente 4 aspectos con los cuales ustedes se atoran en la ceguera. Esto aplica por hoy a la mayoría de los seres humanos. Los 4 aspectos son: 1. La falta de conciencia de sus necesidades reales y específicas. 2. El grado y la urgencia de tales necesidades. 3. La frecuente falta de conciencia de quien específicamente se supone debe llenar las necesidades y de qué manera en particular. Todos los deseos originales o reales son desplazados. 4. El grado de habilidad o incapacidad, deseo o desgano de la otra persona para satisfacer completamente esa necesidad. Por lo tanto, sus relaciones se llenan de fricciones, de malos entendidos, de heridas y de rechazo, ya sea real o imaginario. Esto los lleva al alejamiento en una forma u otra, pero si ustedes están conscientes de estos 4 aspectos, aunque sea a cierto grado, se vuelven capaces instantáneamente de evaluar la interacción entre ustedes y los otros en cuestión. La intensidad de la necesidad quizá no disminuya inmediatamente, pero en el grado en que sean ustedes conscientes de ella, en ese grado se volverá soportable. Tan pronto como se vuelva soportable, ya no necesitarán de la ilusión o del deseo ilusorio. Ustedes pueden ver la verdad a la cara, aceptándola como es, no importando qué tan imperfecta, no importando qué tan lejos está de su deseo en el presente. Sus necesidades ciegas resultan en demandas ciegas e inconscientes que por lo regular son imposibles de satisfacer. En el momento que ustedes se dan cuenta de esto, también pueden visualizar el hecho de que alguien más no esté personalmente dispuesto a llenar sus necesidades. Y de esa manera retiren sus demandas. Generalmente, el hecho de desplazar sus necesidades no los hace madurar lo suficiente como para poder soportar la frustración si se necesitara. Esta disciplina y la autorresponsabilidad de enfrentar la realidad de la situación los hace crecer e inevitablemente incrementa el respeto a ustedes mismos, el gusto a ustedes mismos y un sentido de seguridad en ustedes mismos. Aparte de esta frecuente irracionalidad de los inconscientes y excesivas demandas de su parte, lo que también sucede es que sus demandas son, en sí mismas, bastante razonables, pero otras veces pueden estar orientadas hacia una dirección diferente y por lo tanto son incapaces de satisfacerlas. Esto no tiene nada que ver con su rechazo. Una vez que ven realmente la verdad y ganan tanta claridad acerca de estas interacciones, la libertad que llegan a experimentar no puede ser medida en palabras. La habilidad de observarse a sí mismos y consecuentemente a otros en un espíritu de desapego objetivo, indagando puntos problemáticos sin culpa o enojo, es la manera más saludable que se puede concebir de practicar disciplina y autorresponsabilidad. De esta manera pueden ustedes encarar la realidad de la relación en cuestión y por lo tanto el miedo se desvanece.
Si ustedes pueden aceptar un no sin convertirse internamente en un niño lastimado y enojado, entonces la independencia y respeto a sí mismos crecerá consistentemente y les dará la seguridad suficiente para realmente dejar ir en la conmensurable medida de la ocasión y en la medida saludable de cualquier etapa de su vida. Los límites, sin embargo, no se ponen por mecanismos de miedo o desconfianza, sino son simplemente potenciales propios en este respecto. La habilidad para soportar la frustración de sus deseos y poder renunciar a ellos si se necesitara, y su habilidad para enfrentar lo que es, en lugar de cerrar los ojos en un sueño ilusorio y una corriente forzante porque no desean soltar lo que desean, así como tener la habilidad de evaluar objetivamente la irracionalidad de sus demandas, abrirá el flujo de la verdadera relación. Por lo tanto, mis amigos, recapitulemos brevemente. La autorrealización depende de satisfacerse ustedes mismos como hombres o mujeres. Ambos, tanto la masculinidad como la femineidad, solo pueden ser satisfechos mediante el reconocimiento de sus propias barreras y miedos, tomando en consideración el completo funcionamiento de su femineidad y de su masculinidad. Consecuentemente, la barrera hacia el otro sexo debe desaparecer. Y para poder lograr esto, tienen que determinar y experimentar el grado de su miedo o de su resistencia, que son el resultado de su ceguera y su resistencia a evaluar objetivamente a los otros y a ustedes mismos. Aún todos ustedes que participan activamente en este Pathwork y han hecho un extraordinario progreso, se encuentran aún totalmente inconscientes de la fuerza de las demandas y mandatos irracionales que ustedes emiten a su alrededor. Está todo tan bien racionalizado, cubierto y justificado. Si solo pudieran darse cuenta de las crudas demandas que ustedes avientan, si solo pudieran encarar eso, mis queridos amigos, no volverían a temer a las demandas que los otros hacen sobre ustedes, y solo entonces podrán resolver su problema. Si ustedes pudieran tomar estas crudas demandas con ligereza y reírse de su infantilismo, podrían empezar a evaluar la situación con relación a la justicia, a la razón y a la lealtad. Si ustedes aprendieran esto, podrían dar un gran paso hacia adelante. Este paso conduce directamente hacia la libertad del miedo, de la desconfianza, del aislamiento, de la separación y del estancamiento. Abre la puerta para poder relacionarse completamente y vivir la felicidad inmensurable que todo ser humano desea desesperadamente. Nunca podría terminar de hacer hincapié en que miren sus demandas sin excusas y desde ahí podrán ser capaces de enfrentar las demandas de los otros. Porque ¿qué no saben ustedes que sus excesivas demandas inconscientes los hace propensos a las excesivas demandas inconscientes de los demás? Y estas dos fuerzas hacen que la relación real sea absolutamente imposible, ya que, mientras existe una excesiva demanda de un solo lado por falta de conciencia de las propias necesidades, la decepción y el miedo crearán una barrera de separación. Traten ustedes de seguir a través de esta sucesión de acontecimientos, mis queridos amigos. Ahora, mis queridísimos amigos, estudien, mediten y traten de asimilar dentro de su trabajo el material que les ha sido dado. Si solo pudieran experimentar estas palabras hasta cierto grado,
verdaderamente les significaría una nueva vida, y esto significa también la comprensión interna de autorrealización, porque solo hasta entonces ustedes podrán contribuir a la vida en el verdadero sentido de la palabra. El hombre puede contribuir a la vida por medio de sus hechos, pero esto siempre dejará algo para ser deseado. Una chispa de vida siempre faltará si el ser no está realizado, porque de hecho el flujo de la vida sin todos los hechos, todas acciones, todas las contribuciones para la vida, permanece de alguna manera estéril. Sean bendecidos cada uno de ustedes. Reciban el amor y el poder de las fuerzas universales que están todas alrededor suyo y profundamente dentro de ustedes si ustedes abren esta fuente por medio de este paz. Estén en paz, estén en Dios.